Bienvenidos a Creando tu Interior con Nati y Ray, el podcast donde crear tu interior va más allá del clásico espacio físico. Te invitamos a crear tu verdadero interior, ese que proviene de tu ser. Por medio de nuestras experiencias, las de nuestros invitados y expertos, tratamos de ser un vehículo en la búsqueda de soluciones a las interrogantes del mundo del interiorismo. Estas respuestas las ponemos sobre la mesa para ampliar tu abanico de posibilidades. Y que sean las herramientas óptimas para el desarrollo de espacios que generen bienestar, confort y funcionalidad, enriqueciendo así tu estilo de vida. Séptimo episodio de Creando tu Interior, y hoy traemos, como siempre, un tema muy interesante para todos ustedes, pero es un tema con el que están involucrados todos los días, y es la materialidad dentro de tus espacios y cómo esta influye en tu bienestar. Y te preguntarás, materialidad, ese nombre está como raro, pero ¿qué significa materialidad? Básicamente es todos los materiales que componen tu espacio. Hoy estoy como siempre con Nati y estamos muy contentos de poder compartirte esta nueva temática. Claro que sí. Vamos a compartirles diferentes temas dentro del mundo de la materialidad, que es extenso, es un universo, Sí. y hemos tratado de hacerles una síntesis y ver ciertos puntos también diferentes que no estamos acostumbrados dentro del mundo de arquitectura interior o interiorismo ver. Así que, sin más, vamos a iniciar. Para empezar, la primera temática que queremos tratar es cómo los materiales reflejan nuestro interior. Y definitivamente los materiales que usamos en nuestros espacios hablan no solo de quiénes somos, sino de cómo queremos sentirnos dentro de ellos. Si queremos sentir calma, si queremos sentir actividad, energía y, bueno, diferentes emociones que se pueden sentir dentro de un espacio, ¿no? Pero para profundizar un poquito más de eso, queremos ampliarte sobre este concepto. Primeramente, hay que tomar en consideración tú como persona habitante en el espacio donde tú te estás desarrollando, sea en tu residencia, ya sea hasta en un restaurante, que ese sería un índolo comercial. Tú eres la esencia donde habitas y es por ello importante tomar en consideración la conceptualización de un diseño en un espacio. Y un material tiene que ver mucho porque en base a ese concepto que eres tú, que eres el ADN, también se va a ver la filosofía en ese proyecto, ya sea en residencial o en comercial, va a reflejar toda esa esencia tuya y eso a la vez se va a ver plasmado en el material, en la Claro. forma en cómo estamos diseñando. Entonces, eso como número uno, tomarlo en consideración, porque no es lo mismo diseñar para un restaurante en la playa. Ujú. De por sí ya el entorno está influyendo, pero los materiales no van a ser iguales a un restaurante, por decirlo muy genérico, en una ciudad. Sí, definitivamente no es lo mismo un material, dependiendo de las circunstancias, no es lo mismo un material, digamos que en la playa o en la ciudad, o por ejemplo, un material para una persona que tiene un estilo de vida muy activo, digamos que hace mucho deporte o que es ciclista y demás, a una persona que es como más introspectiva, que es como más de lectura, que es como, ¿sabes? No sé, un psicólogo, por ejemplo. Ojo, esto no se trata de encasillar y de etiquetar personas porque puede ser psicólogo y puede ser ciclista y activo, También, un dos pero por lo que uno. quiero decir es lo que hemos venido manejando a lo largo de los episodios, de conocerse uno mismo y de cuál es su estilo. Por eso es que el concepto es muy único, ¿no? Y es importante considerarlo para así también la escogencia de los materiales. Claro. Y parecerá como raro y no es como tan fácil digerir tal vez la idea desde un principio de qué es un concepto, porque de hecho creo que a veces hasta uno como estudiante y a veces como profesional le queda un poquito difícil crear ese concepto, ¿no? Tenemos como ideas un poco erradas de lo que es el concepto, y básicamente el concepto es la esencia de lo que estás haciendo. Y para poder diluir esa esencia hay que conocerse, hay que saber cuál es el estilo, qué actividades vas a ¿Cuál desarrollar. es la filosofía o por lo menos en qué se quiere plasmar, vamos a decir, en un restaurante? ¿Cuál es la filosofía en un hotel? ¿Cuál es el target? O sea, Claro. viendo conclusión, ¿cuál es qué es lo que yo quiero transmitir en ese espacio? Y asimismo, la escogencia de sus materiales. Claro, porque por ejemplo, llevándolo al plano ese comercial, eh, di- obviamente los espacios no están diseñados para cada una de las personas que lo va a visitar, pero sí para un grupo de personas, no para un target, para una orientación. Si eres una persona, digamos que hay un restaurante que yo qué sé, es muy urbano, comida muy fusión y grafitis y demás, tal vez ese no es la esencia o no es algo con lo que tú te identificas, y muy probablemente es que ese
restaurante no está diseñado como para ti, pues para atraerte a ti como público. Entonces, por eso es bien importante también llevándolo a la parte de filosofía de marca en los espacios comerciales. ¿Cuál es la esencia de esa marca y qué es Correcto. lo que vas a transmitir? No solamente a través del branding y redes sociales, Ujú. sino del entorno, que es parte de la experiencia, además de obviamente la comida, que es el centro, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es la experiencia que vas a vivir en ese espacio? Porque si eres una persona, de repente, o si vendes una comida que digamos que es muy callejera y demás, tal vez tener un restaurante que es demasiado elegante, con materiales muy Ujú. high-end o muy Claro, lujosos, no es el target. te va a Ujú. hacer, no es el target y te Ujú. va a hacer como una experiencia extraña, como que Ujú. a menos de que sea fusión y que nuevamente por tema de concepto, ese es el Ujú. concepto y esté muy bien sustentado, ¿no? Pero como resumen de esto, paso número uno a la hora de elegir los materiales, La la conceptualización. conceptualización. Ujú. No, para ampliar un poco, Ray, sobre la materialidad que habíamos dicho que es un universo, existen muchos grupos, ¿no? Sí. Podemos categorizarlos en naturales, en sintéticos o artificiales, en compuestos, Ujú. hasta reciclados, que Mm. ahora está eso, está Está muy muy en boga y se está desarrollando mucho en ese sentido, que es lo que es bastante positivo. correcto. Y en base a esa clasificación, queríamos compartirles pues que no es lo mismo un material natural que un material artificial. Dentro de los materiales, imagínense, están las piedras, están las maderas, están los textiles, están los vidrios, o sea, un sinnúmero, eh, metales. Claro, hacer una distinción ahí bien importante de qué son materiales naturales, qué son materiales artificiales. Por ejemplo, ejemplos básicos de materiales artificiales, los plásticos, que al Sí. final de que vienen como derivados del petróleo, pues pasan por un alto procesamiento para Ujú. llegar a su forma final. Em, a lo que vamos es, más que nada, yo siento que en los últimos tiempos podemos hablar más allá de esa clasificación de naturales y artificiales, que sí, que es la base, Ujú. pero también hay muchos materiales artificiales que eh, perdón, materiales naturales que pasan por procesos para Sí. mejorar sus capacidades, ¿no? Ujú. Porque obviamente los materiales naturales como tal tienen sus propiedades de dureza, de durabilidad, de etcétera, de porosidad, Sí. de textura, etcétera, muchas propiedades que tienen los materiales y que es lo que debemos evaluar a la hora de elegirlos para el uso, Ujú. pero también para la parte estética se han creado muchos materiales artificiales que simulan, Sí, o se inspiran de se lo. inspiran. Ujú. ¿Por qué? Básicamente, pues para lograr mejores rendimientos o mejores capacidades que no tiene el material natural. Ujú. El ejemplo clásico, la madera y los pisos de Sí. madera, ¿no? Sabemos que la madera tiene mucho aporte visual y estético, pero carece en algunos aspectos de Sí. propiedades de durabilidad o de que necesita mantenimientos continuos, y eso es lo que buscan hacer los materiales artificiales. ¿Hay que satanizar los materiales artificiales? ¿Sí o no? ¿Qué opinas, Nancy? En mi caso, no, porque pienso que todo es relativo y debe pasar por un proceso de evaluación, Sí. dependiendo de otros factores como un concepto, Ujú. un presupuesto, eh, y al fin y al cabo el uso, la función que este va a cumplir, la durabilidad, qué tan rentable va a ser en mi negocio o en mi residencia, y la toxicidad, porque sí puede ser muy barato, pero si es súper tóxico, entonces ahí es donde yo digo que ahí es importante la evaluación Claro. de la A a la Z, y ver todas esas componentes y hacer check. Hacer check porque así mismo puede ocurrir con un material natural. Entonces lo importante ahí es ser conscientes de qué es lo que queremos, evaluar todos estos puntos para ver si me voy por uno sintético o me voy por uno natural y ver cuáles son los pros y los contras. Claro, porque en esencia, pues los materiales te hacen sentir emociones por sí solos, pero también combinados con otros materiales te hacen sentir emociones o te Ujú. generan situaciones. Y si lo llevamos al tema de bienestar también, que lo hablamos al principio, es un poco como lo que tú mencionabas, no elegir, por ejemplo, un material artificial que desprende muchos tóxicos a lo largo del tiempo, porque al final no te está afectando, Ujú. perdón, te está afectando tu bienestar y no te está promoviendo una vida Y saludable. dijiste un punto importante que me quedo con ello es, y que me vino así a la cabeza, que pienso que es importante mencionarlo, es combinar lo que dijiste, Sí, natural con sintético. Para, primero puedes hacer un equilibrio, tanto en tu presupuesto, sí. en lo que quieres generar, esa experiencia en el espacio, y al final hay que buscar un equilibrio y a veces uno puede trabajar en 5 elementos naturales Ujú. con materiales en tu hogar
o sea, como materialidad, y estos te pueden generar ciertas emociones positivas de bienestar, y no tiene que ser al 100% todo el espacio del A a la Z en materiales naturales. Correcto. Entonces, un buen punto que me gustó que tuviste combinarlos, why not? O sea, el punto aquí es buscar un equilibrio y que te transmita emociones positivas de acuerdo a un concepto, etcétera, etcétera, y todo lo que hemos mencionado. Claro, si lo queremos como que listar, requisitos básicos, principal, primordial, que lo venimos hablando desde que empezó el episodio, que te represente, que te haga sentir algo con lo que tú te Sí. sientes identificado, la parte conceptual, también que entre dentro de tu presupuesto, porque esto Sí. tampoco se trata de ahora tienes que usar los materiales más caros Ujú. o porque normalmente los naturales, pues, por el cuidado que tienen, no solamente en la compra inicial, sino a lo largo con el tema de mantenimiento, pueden ser más costosos. Mm. No se trata de que uses los más caros. Sí. em, y sobre todo que cumplan con un tema de calidad de vida, ¿no? Que al Mm. final vas a estar utilizándolos durante mucho tiempo y lo importante es que beneficien o potencien tu calidad de vida en lugar de desmeritarla. Que cumplan su uso o su función también, o sea, al fin y al cabo también, si se puede en el ámbito de la sostenibilidad, que sean sostenibles durante el tiempo, es importante mencionar como ese punto, ¿no? Para que lo consideres como un factor. Claro, y en ese sentido nuestra invitación es a permítete combinar, pero también permítete la etapa de elegir. Ujú. Y elegir no Mm. solamente es, bueno, esto es lo que se está usando, o esto es lo más económico, o esto es lo que está de moda, sino elegir es yo, ¿qué es lo que yo quiero para mí? ¿Qué es lo que quiero para mi espacio y por qué lo quiero? Porque al final te vas a sentir muy seguro de esas decisiones, ¿no? Elegir un punto que mencionaste importantísimo. Los materiales, sea de la clasificación que sea natural, artificial o lo que ya habíamos mencionado, es importante en el proceso de escogencia. En este caso, tienes la oportunidad con tu idóneo. eh, yo siempre le digo, hay que olerlos, probarlos, tocarlos, Sí, sentirlos. El material se tiene que ver, o sea, sí. no tienes que experimentar y verlo face to face, porque no es lo mismo que a veces te lo quieren hasta un proveedor, te lo quieren estar vendiendo, los catálogos son muy buenos, pero si tú no lo ves, o sea, Ujú. tienes que verlo. Claro, porque digo, al final, y pasa tanto con materiales naturales como con artificiales, eh, hay muchas veces que nos basamos por una imagen solamente y pensamos que todo va a salir así. Y tenemos que entender que los materiales por sus propias propiedades, a menos que sea un material completamente liso, y hasta en esos casos hay variaciones, a lo que voy es que los materiales podrían tener variaciones en el proceso de fabricación. O sea, no Fabricación. siempre vas a ver exactamente lo que es la imagen. Por ejemplo, si son maderas, va a haber diferentes tipos de vetas. Puede que en una te tocó más Sí. rudo que en otra, o te tocó en una parte Ujú. más oscura que en la otra. O sea, que entender Ujú. que Hay pasa un por eso. cambio, hay cambios y que a veces no sale en fabricación igual como te lo muestran, y eso hay que considerarlo. Digo, En el proceso de elección, ¿no? exacto, hasta en los textiles, cuando Ujú. sacan los rollos de tela, a veces varía hasta un poquito en el tono, Sí, y eso hay que comunicárselo al cliente porque a veces se asustan, es normal, pero bueno, para eso está el proceso de evaluación, y que si son rangos muy, cambios muy fuertes, pues ujú. ahí uno dice, stop, no, no, depende, hay que verlo, hablarlo, pero independientemente el material va a tener un cambio, y más si es natural. Claro, y creo que ahí también entra parte importante del proceso de tener a un profesional que te acompañe en el proceso, es que hay maneras de aprovechar esas imperfecciones, si se le quiere llamar imperfecciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, si tienes un mármol o una piedra o un porcelanato que tiene una veta, hasta la manera de cómo instalas esas imperfecciones, Sí. digamos esas diferencias de tono, impacta en el resultado final. O sea, hay maneras de mitigar que se vea mal Ujú. esa imperfección. Un punto muy importante que hay que considerar es cómo los materiales dentro de un espacio nos hacen conectar con la naturaleza, independientemente de la clasificación del material, ya sea que sea sintético, simulando algo natural, o uno en esencia natural. Sí, en los últimos años venimos escuchando bastante este concepto de biofilia. Sí. Em, Hay veces que no lo tenemos del todo claro. Yo siento que como que el conocimiento o la idea general de la comunidad con el tema de biofilia, los que manejan el tema, es como
sí, conexión con la naturaleza, pero lo relacionan directamente con el verdor de las plantas o meter plantas en los interiores. Sí. Que viene todavía cogió más fuerza durante pandemia por este tema de que no podíamos salir al exterior Sí, que e fue un boom. incorporar plantas al interior. Pero va muchísimo más allá de Sí. eso. O sea, la biofilia básicamente es la filia o la conexión que tenemos como seres humanos con la naturaleza. Y básicamente esto no se puede lograr en los espacios solamente a través de plantas, sino a través de, como les decía, incorporar otros materiales que encontramos en la naturaleza Ujú. o elementos, no necesariamente Ujú, tienen que ser sí, materiales, o elementos que están en la naturaleza dentro de nuestros espacios para sentir, para no sentirnos encerrados, digamos, en un espacio artificial o creado o muy controlado, sino un espacio que tiene esa conexión con la naturaleza, porque eso repercute en la comodidad que sentimos, ¿no? Un poco lo que hemos hablado también en el episodio de confort es eso, ¿no? Cómo el espacio interior nos hace sentir cómodos, acogedores y una manera de lograrlo es a través de la biofilia. Em, también, disculpa que sí, te sí, interrumpa, es como de por sí ya va a haber un proceso neurológico ahí positivo al estar en un entorno simulando la naturaleza, porque ¿quién no ha experimentado esa sensación de bienestar en todos los sentidos cuando conectamos con la naturaleza con nuestros cinco sentidos? claro, Y es por ello que como que cuando estás en un espacio interior, tú dices, oye, huele súper rico, la sí, lavanda, el aceite natural, son elementos, ojo, sí, no es materialidad, pero son exacto. elementos y estás conectando con tus cinco sentidos. O la calidez de una madera, ya mezclada con una iluminación cálida en un Ujú, espacio, la piedra, o hasta un caso que quiero mencionar es la utilización que no es común, pero sí es un material que se puede utilizar en bloques de de sal del Himalaya que tiene propiedades beneficiosas, ujú. ioniza las cargas negativas del ser humano, por ende te da como esa tranquilidad, un bienestar que ya lo hemos repetido demasiadas veces, Ujú, em, y también purifica el aire. Entonces ya estamos viendo, aparte de esta parte de lo visual, es olor, ujú, ya estás entrando con estos temas de salud claro. que son importantes tomarlos en consideración, y si te llama la atención y lo mejor para ti, pues hazle ese enfoque también a tu diseñador que quieres algo eh, Que a largo plazo te genere bienestar más allá, ¿no? Que impacte directamente en tu salud. correcto, y es como la invitación a esos cambios, a esos de hábitos positivos. Claro. Sí, interesante la perspectiva, ¿no? Porque no es solamente lo que ya habíamos hablado de que cumpla, perdón, las funciones que ya conocemos, estéticas y funcionales del material dentro de los espacios, sino que cumpla otras funciones que de repente estamos empezando a explorar en los últimos años, ¿no? El Ujú, tema de cómo nos afectan directamente o la palabra nos afecta, cómo cómo potencian nuestra salud, cómo tenemos ujú, beneficios de ellos más allá de los beneficios tradicionales. Otro tema que yo creo que también tiene que ver con la conexión entre materiales y naturaleza es, y tú lo mencionabas un poco, el desarrollo de nuevos materiales, precisamente más allá de aumentar la rentabilidad del material, es también para ser más ecológicamente responsables, ¿no? Materiales que ujú, utilizan fibras o fuentes naturales que son procesadas, que sí pasan por un ujú. proceso en una fábrica, Sí, pero que lo que buscan es que como humanos tengamos un impacto cada vez menor en la cantidad de recursos que consumimos del sí. entorno para incorporarlos en las casas, porque, claro, dirían, nuevamente volviendo a los materiales naturales, sí, usar material, por ejemplo, la madera natural es lo máximo, pero tampoco la idea, como tú mencionabas al 100%, es utilizar solo madera natural Ujú, ujú. y para hacer de todo, porque, por ejemplo, la madera es un material que es muy versátil y que podríamos hacer de todo con ello si quisiéramos, Sí. pero imagínate que todo lo hagamos con madera, acabamos con la planta, con todos los árboles del mundo. Oh, sí. Entonces, hasta los desperdicios que se producen en el procesamiento de otros materiales, digamos que queremos o se están produciendo listones de madera de X medida. Ujú. Va a haber desperdicio, va a haber merma de ese material Merma. que anteriormente simplemente se botaba o se descartaba y ahora lo que se hace es que pasa por otro proceso Ujú, para ser reutilizado en otro tipo de tablero, ¿no? ujú. Em, También está la innovación en cuanto a materiales reciclados, que también lo mencionamos un poco al principio. De hecho, aquí en Panamá hay empresas que han trabajado en
reciclar materiales como plástico Ujú. o como cartones y fibras naturales para incorporarlos dentro de los espacios como materiales constructivos. Entonces, sí, importante ese concepto, ¿no? De cómo nos relacionamos con la naturaleza a través de la cantidad de recursos que consumimos para generar esos materiales que usamos en nuestros espacios. Es que pienso también que cada día este tema de la materialidad, como cualquiera, va avanzando, va cambiando, el ser humano va cambiando, y siempre hay que estar en constante, por lo menos nosotros y nuestros colegas, estar en constante Sí, descubrimiento y actualización de cuáles son los materiales que están entrando al mercado, sea de X grupo o X grupo, porque así también esto va a repercutir al fin y al cabo, va a llegar al interior de nuestros espacios, de nuestros proyectos, pero eh, ahí es donde las tendencias van a entrar y poco a poco, de alguna u otra forma, también va a repercutir en los materiales. así De es. hecho, hay laboratorios de materialidad donde investigan, donde crean, donde inventan, hacen ensayo y error Sí, de materiales nuevos, pero lo menciono porque me hiciste recordar de esto lo reciclado. Utilizan mucho mermas o mezclas de materiales para sí. crear nuevos materiales. De hecho, hay un lugar que se llama Materfat en Barcelona. Ellos y se le podemos dejar el link para que Dale. puedan evaluar este lugar. Hemos iniciado desde las clasificaciones básicas de materiales hasta los nuevos conceptos que se están realizando, en este caso, o en un laboratorio, o estos materiales que se están reciclando, y es importante mencionarlo para que vean lo que está pasando. Sí. eh, y compartirlos con ustedes, con el que está en casa, el que nos está escuchando en el carro, con nuestros colegas, porque es importante estar en constante actualización. Claro, es que hay mucha innovación. O sea, vivimos en tiempos en que todas las industrias están en constante innovación por un tema de rentabilidades, por un temas económicos, pero también por temas de conciencia social y todo lo demás, ¿no? Entonces, mira que mientras lo hablabas, me parece que estaba pensando, ¿para quién va este mensaje? Ujú. Porque sí, de repente sí son nuestros colegas o estudiantes de diseño que están en proceso de formarse, están como más interesados o estarían más interesados en Ujú. tener esta actualización constante. Pero qué tan interesante sería que ustedes como clientes nuestros em, estén también ilustrados. De repente no van a estar constantemente en esto, pero si están en un proceso Ujú. de renovación de un espacio y se empiezan a ilustrar Ujú. sobre este tipo de información de nuevos materiales, ¿qué tan retador sería para nosotros como profesionales que nos llegue un cliente y nos diga, mira, escuché que hay esto y esto Me y esto y esto? encantaría, me encantaría. Claro, y va más allá de de usar lo normal, pues Ujú. de un cliente que viene con desconocimiento, que está bien, por eso estás buscando ayuda profesional. Ujú. Porque es que Eh, eso te obliga también a investigar, porque tienes una responsabilidad, a claro, investigar el material y de hecho a ver las especificaciones técnicas del material. sí, Y ahí y meto lo de la especificación técnica porque en base, dependiendo del tipo de material, si es un procesado o si es un ujú, sintético, ahí tú puedes ver los componentes del mismo, si son tóxicos, si no son tóxicos. Entonces, al fin y al cabo, es importante considerarlo. Uno como diseñador, y también el cliente tiene toda la potestad sí, de solicitar su especificación técnica para tener un aval a futuro, ya sea mantenimiento. Necesito, me gustó este material, oye, lo quiero poner, por decir, en mi otra casa. sí. Me gustó, entonces ya hay una referencia en todos los sentidos y ambas partes están ilustrados y tienen esa información que considero que es muy importante. Bueno, en definitiva, si hay algo que hemos aprendido en este episodio es que los materiales van mucho más allá de lo que vemos, influye en lo que sentimos y en lo que nos representa dentro de un espacio. Sí, al final los materiales en general deben cumplir una función, deben ser lo más positivos para nuestro bienestar y ser confortables para nuestras vidas. Que ya para cerrar el episodio, ejercicio que siempre nos gusta dejarles para que puedan aplicar en sus espacios es recorre tu espacio siendo consciente realmente de los materiales que tienes actualmente y piensa, detente un momentito en cada uno de ellos y di, oye, ¿cómo me siento con esto? ¿Cómo me siento con este Ujú. piso? ¿Cómo me siento con este acabado que puse en la pared? Y eso te va a ir llevando a situaciones y a recordar cosas. Por ejemplo, te podría hacer pensar,
material es muy difícil de mantener. Estoy cansado o cansada de tener que estar todos los fines de semana en esto, y eso te va a hacer más consciente Sí, en cambiarlo, o cuando tengas otro momento en el que estás en esa posición de elegir un material, pues elegir algo que ya no tenga esas propiedades. Así que nada, recorre tu espacio, familiarízate, a veces nos desconectamos sí, incluso del lugar en total. el que estamos todos los días. Es una linda práctica. Sí, conéctate y nada, busca ver qué piensas o cómo te hacen sentir esos materiales y qué medidas puedes ir incorporando en el espacio para mejorar siempre la sensación de estar allí. Si tienes alguna duda o quieres saber de algún material en específico, nos puedes dejar en los comentarios y con gusto te vamos a responder. Por favor, así como los clientes retadores que saben de materiales nuevos, queremos que nos retes en los comentarios a poder darte información que sea realmente valiosa para ti. Creo que eso es todo por hoy Claro que y sí. nada, muy contentas como siempre. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. Bye. Si te gustó el episodio de hoy, síguenos en Spotify y en YouTube. Compartimos uno nuevo todas las semanas. Si crees que puedes ayudarle a alguien, compártelo. Nos gustaría escucharte, así que déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @creando tu interior and Design Studio. y @estudio creatura. Recuerda que cada día puedes estar creando tu interior.